Hola, vamos a hablar ahora de la caída libre. Bueno, ¿qué es la caída libre? Necesitamos considerar que un objeto se encuentra a cierta altura sobre el piso. Bien, cierta altura sobre el piso. Anotemos esto. Un objeto se encuentra a una altura h desde el piso y simplemente se deja caer. Pero cuando se deja caer, es posible, cabe la posibilidad de que se lanza pues con cierta velocidad hacia abajo. Llamémosle velocidad inicial v sub i. Y cuando impacta al piso, lo hace con una velocidad v sub f. Ahora, estas velocidades no son iguales, sino que debido a la caída, está experimentando la aceleración de la gravedad, ¿correcto? Y la aceleración de la gravedad al nivel del mar es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Dependiendo de dónde te encuentres, en qué parte del planeta, la aceleración de la gravedad tendrá otro valor. Sin embargo, en ejercicios a nivel preuniversitario, consideramos que el valor de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un valor con el que podemos hacer operaciones fácilmente, rápidamente. Listo. También consideremos que la partícula recorre toda esa distancia en un tiempo t. Entonces, en una caída libre, el objeto cae en línea recta y experimenta una aceleración que apunta verticalmente hacia abajo, hacia el piso. Es el responsable de hacerlo caer. Entonces, podemos garantizar lo siguiente. La caída libre es un MRUV, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Su trayectoria es una línea recta? Sí. Experimenta una aceleración de... Sí, y tiene todos los elementos de un MRUV. Pero, ¿cómo serán las fórmulas? ¿Serán las mismas? La respuesta es sí. Las respuestas son las mismas. Las fórmulas son las mismas. Pero es necesario adaptarlo a lo que ya conocemos. Mira, lo que he colocado acá son las mismas ecuaciones de MRUV. Son las mismas. Y tú ya deberías saber esas formulitas, ¿ya? Yo aconsejo que ya deberías saberlas. Entonces, que uno no tiene que acordarse fórmulas nuevas para caída libre. Son las mismas de MRUV con la diferencia de que todo lo que sea gravedad, aceleración, será ahora la aceleración de la gravedad. Y todo lo que sea distancia será simplemente altura. Entonces, hagamos esas correcciones. Acá hay aceleración, le pongo G. Acá hay distancia, lo cambio por H. Y así, todo lo que es distancia, le pongo altura. Todo lo que era aceleración, le pongo gravedad. Y listo. Pero aparece más y aparece menos. ¿Cuándo va a ser más y cuándo va a ser menos? Bien, debería ser más cuando la aceleración de la gravedad ayuda al movimiento, aumenta la velocidad. Eso será cuando el objeto cae, cuando estamos de caída. ¿Listo? Y será menos, no estamos viéndolo todavía, pero sería para el caso en que el objeto sube. Cosa que no estamos viendo ahora, pero vamos a explorarlo más adelante, ¿ya? Entonces yo quiero que te quedes con esta parte. Cuando cae al objeto estamos hablando de positivo, ¿ya? Si es que subiría, si lo tiras para arriba, entonces sería negativo. Porque la aceleración de la gravedad se estaría oponiendo a ese movimiento. ¿Bien? Ahora, hay una expresión muy común que aparece al momento de trabajar con este tipo de problemas. Se dice que el objeto se suelta desde el reposo. ¿Qué significa eso? Significa que
Cuando uno va a dejar caer el objeto, hace precisamente eso. Solamente lo tiene a cierta altura sobre el piso y abre la mano para dejar caer un objeto. No lo lanza verticalmente hacia abajo. No le das un empujón inicial, sino que simplemente lo dejas caer. En ese caso, la velocidad inicial es simplemente cero. ¿Ya? No es algo que aparezca como números en el ejercicio, sino que es esta expresión el cual debemos extraer de información. Ya. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Un objeto se suelta desde el reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Desde una altura de 125 metros. ¿Cuánto tarda en llegar al piso? A ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Bien, lo que recomiendo es que extraigamos primero todos los datos que se pueda extraer y verifiquemos y grafiquemos la situación. Ok, este es el nivel del piso y este es el objeto que se encuentra a una altura de h igual a 125 metros. Se parte desde el reposo. La velocidad inicial acá es de 0 metros por segundo. Cae, 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 cae y en algún momento impacta al piso. No sé con qué velocidad final, no me interesa tampoco. El asunto es que yo quiero saber en cuánto tiempo va a llegar a impactar al piso. Recordemos que por defecto la aceleración de la gravedad deberá ser igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Es con lo que habitualmente se trabaja, salvo en el ejercicio se diga otra cosa. Bien, ¿cuáles son los datos que tenemos? Vamos anotando. Tengo la altura, 125 metros. Tengo la velocidad inicial, 0 metros por segundo. Tengo la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, y mi incógnita es el tiempo. Necesito una ecuación que unifique a estas cuatro variables. ¿Y cuál vendrá a ser? Pues la ecuación H. H, y vamos a poner acá, no sé, procedimiento. Altura h es igual a velocidad inicial por el tiempo más, le pongo más porque es caída, la gravedad ayuda a que caiga, un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Y veamos, ¿tengo altura? Sí. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, y es cero. Entonces todo esto se va a anular. Gravedad tengo. El tiempo no tengo y es mi incógnita. Entonces reemplazaré 125 es igual a cero, eso es 0, más un medio, gravedad 10, por tiempo al cuadrado. Sigamos simplificando. Voy a tener 125 es igual a 5 tiempo al cuadrado. 25 es igual al tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo en que demora en caer ese objeto es de 5 segundos. Le toma 5 segundos en caer a este objeto. Eso es lo que podemos decir respecto a la caída libre. Ahora, vamos a una extensión de esto, al tiro vertical. Y el tiro vertical es una extensión de la caída libre. Es también un MRUV, pero tiene dos partes muy importantes. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se inicia? Necesitamos que el objeto sea lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Acá tenemos un diagrama, un ejemplo de lo que ocurre en un tiro vertical. Esto es el piso y un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se mueve hacia arriba, llega a cierta altura y luego debe descender, ¿verdad? Ya. Entonces, tenemos que estudiar esas dos cosas, cuando sube y cuando baja. ¿Y qué características encontramos? Bueno, que por supuesto debe entregársele
cierta velocidad inicial para que emprenda su movimiento vertical hacia arriba. Y cuando llega al punto más alto, alcanza la altura máxima. Y es en ese punto donde la altura es máxima que su velocidad es igual a cero. ¿Por qué? Porque a medida que sube, va frenando. No puede ir subiendo infinitamente hacia arriba. Se frena en el punto más alto. Y una vez que llega al punto más alto, su velocidad se hace cero. Y luego empieza el descenso. Y en el descenso va cada vez más rápido, ¿ya? Hasta que llega al piso nuevamente. Y ocurre una cosa importante, interesante, que el tiempo de subida, o sea, el tiempo que demora subir y llegar al punto más alto, es igual al tiempo de bajada, el tiempo que le demora en bajar, en llegar al piso. Son tiempos iguales. Anotemos esta característica que nos será útil más adelante. Y otra característica del tiro vertical es, a una misma altura, la velocidad es la misma, pero en sentido opuesto. Déjame expandir este punto un poco más. Mira, te explico. Este es el movimiento, para arriba y para abajo. Y por supuesto que llega hasta cierta altura máxima, por ahí. Pongamos cualquier nivel de referencia. Por ejemplo, acá a la mitad del camino. A la mitad del camino, el objeto tendrá en la subida una velocidad, ponte 5 metros por segundo hacia arriba. Y para abajo, lo mismo, 5 metros por segundo, pero ya también apuntando hacia abajo. A una misma altura, el valor de la velocidad es el mismo, pero apuntando en el sentido opuesto. El valor es el mismo. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones para el tiro vertical? Son las mismas del MRUV. Lo mismo, lo mismo. El mismo detalle. Incluso ya adelantamos cómo es que debería ser. Y yo lo voy a pegar por acá, igualito. Mira, igualito. Velocidad inicial es con lo que llega. Velocidad final con lo que llega hasta cierta altura. ¿Ya? Hasta cierta altura h. Pero mucho cuidado. Si el movimiento inicia subiendo, pues le pones menos a la aceleración. Y si estás estudiando un trayecto, justo una parte de la caída, pues será más. No hay más diferencia que eso. No hay más. Hay. Y todo lo que sea distancia es altura. Nada más. Listo. Pero esa altura h es cualquier altura. No necesariamente es la altura máxima que se alcanza. Y es lo que quisiera que hagamos ahora. Necesito una fórmula que me permita calcular cuál será la altura máxima que alcanza un objeto cuando es lanzado. ¿Ya? Por ejemplo, te voy dando una idea de lo que quiero que calculemos. Esto es el piso. Acá tengo una pelota. Voy a lanzar esta pelota con cierta velocidad inicial. Por supuesto que la pelota llega hasta el punto más alto. Diré que su velocidad final ahí es de 0 metros por segundo. Y como es el punto donde alcanza la velocidad de 0, significa que la altura es la altura máxima. La pregunta es, ¿cuál es el valor de esa altura máxima? Sabiendo pues que el tiempo en que demora en subir, llamémosle tiempo de subida. Consideremos también que apuntando hacia abajo está la aceleración de la gravedad. Y yo puedo relacionar lo siguiente. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos, le pongo menos porque está subiendo, 2 veces gravedad por la altura. Pero no es cualquier altura, es la altura máxima siempre y cuando esta velocidad sea cero. Porque solamente cuando la velocidad final es cero se tiene la altura máxima. Y el resto los reemplazo. Menos 2 veces, en vez de gravedad,
Bueno, perdón, G es correcto. Ahí. Entonces puedo terminar de despejar para calcular que la altura máxima que alcanza un cuerpo es igual a su velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y tengo un primer resultado. Sé que la altura máxima será igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, hay un detalle. Yo sé que en un curso de física hay muchas fórmulas, pero como has visto por acá, hemos podido deducir esta fórmula en 3 líneas. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo le demora llegar hasta el punto más alto? ¿Cuánto tiempo le demora en subir? Bueno, por eso yo utilizaré velocidad final es igual a velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Esto es igual a 0 siempre y cuando este sea el tiempo en que le demore en llegar al punto más alto, o sea, el tiempo de subida. Por lo tanto, el tiempo que le demora en subir será igual a la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad. Tengo otro valor que puedo utilizar por acá. Entonces, estos son dos resultados importantes en este contexto. ¿Ya? Para proseguir, hagamos un ejemplito simple. Bien, acá tenemos un problema. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba a 100 metros por segundo. Calcule la altura máxima y el tiempo que demora en regresar a la superficie, ¿no? Entonces se entiende que tengo un objeto y se le va a dar un empujón inicial, una velocidad inicial de 100 metros por segundo. Se lanza el objeto, alcanza cierta altura, por supuesto, y luego retorna a la superficie. Y lo que se sabe hasta ahí, bueno, lo que se necesita saber es qué altura máxima alcanza. De lo que hemos visto previamente, la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Tenemos como dato la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo. Esto será 100 al cuadrado sobre 2 por 10. Lo puedo colocar esto también como 10 a la cuarta sobre 2 por 10 es 10 al cubo sobre 2. Eso quiere decir que la altura máxima que alcanza este objeto es de 500 metros. Ok, tú lanzas el objeto con esta velocidad y alcanza una altura máxima de 500 metros. Pero necesito también saber en cuánto tiempo demora en regresar a la superficie. O sea, ida y vuelta. Tendré que calcular el tiempo de subida y el tiempo de bajada. ¿Cuánto es el tiempo de subida? Es la velocidad inicial sobre la gravedad. O sea, 100 sobre 10. Le demora 10 segundos en subir. Pregunta, ¿cuánto tiempo le demorará en bajar? Pues también, igual 10 segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, el tiempo total será de 10 más 10, 20 segundos. 10 segundos en subir, 10 segundos en bajar. Eso es lo que podemos hablar sobre la caída, sobre el tiro vertical. Muy bien, hemos hablado sobre caída libre y tiro vertical. Ambos se complementan. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.